La anterior semana aquí en el Taipi estaba el historiador Sinclair Thompson para hablar acerca de un libro que se llama Cuando solo reinasen los indios. Y para esta oportunidad hemos invitado a un hermano que es parte de todo este movimiento. Él es nuestro querido hermano Pachacutia Carapi, que está con nosotros ya en el Zoom. Querido hermano, muy buenos días. Jayaya. Un gran Jayaya Tilata y a la hermana también. Y es un gusto estar en este programa y asimismo un gran Jayaya a todas y todos quienes se están viendo. Querido hermano, ¿qué significa este libro que habla acerca del movimiento revolucionario de Tupac Katari, también de Chulumani y Ambaná, pero para nosotros, los que vivimos en este territorio y en especial para este movimiento que le llaman indianista, catarista? Efectivamente, el autor es un norteamericano, pero no de eso, sino es alguien que está comprometido con la historia de nuestros antepasados, ¿no? En ese sentido, habría que tomar el texto en cuestión. Obviamente puede tener críticas a partir del mismo indianismo, del mismo mundo aymara y en general del mundo andino o amazónico. El texto, Cuando solo reinasen los indios, la política aymara en la era de la insurgencia, que fue publicado en principio el 2006, luego ha sido reeditado y acabamos de presentar la cuarta edición en el Centro de Investigaciones Sociocomunitarias y el DDD. En ese sentido, quisiera señalar algunos elementos centrales que considero pertinentes aquí poner en énfasis. El trabajo en general, el texto de Sinclair Thompson es realmente un trabajo que nos muestra el mundo, el espíritu del mundo político aymara del siglo XVIII, no en su totalidad, pero sí desde el punto de vista de los movimientos y del pensamiento político, ¿no? Pero en general el mundo andino, ¿no? Que para nosotros es todo el Tahuantinsuyo. Según Juan Pomo de Ayala, Tahuantinsuyo es todo el sur de este continente, desde Panamá hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Y solo algunos historiadores nos han señalado que Tahuantinsuyo sería el mundo andino y nada más, ¿no? Bueno, sería otro tema tratar, pero quisiera señalar lo siguiente. Es decir, el trabajo nos invita en general, ¿no? El trabajo nos invita a comprender ese proceso de recomposición, de la restauración, que vale el término, de la conciencia política aymara, ¿no? Del siglo o del largo siglo XVIII. Y no solo eso, sino de todo el panorama de la dominación colonial, ¿no? Bueno, es decir, la crisis del cacicazgo, la crisis de la dominación colonial y, por supuesto, la reconfiguración también de la dominación colonial después del gran levantamiento de Tupac Katari, de Tupac Amaru y de las mamas también, ¿no? Bueno. Querido hermano Freddy. El texto sí. Querido hermano Freddy, es muy importante aquello que nos dices. Te vamos a poder invitar, por favor, pedirte que nos acompañes en otra oportunidad aquí de manera presencial en el Taipi para hablar acerca de este tema. Agradecerte por la presencia, pero para seguir ampliando este tema, invitarte aquí en el Taipi para poder estar junto con nosotros, querido hermano, porque ya aquí así el tiempo es corto el tiempo y nos están llegando también algunos elementos de poder terminar nuestro querido programa aquí, querido hermano. Por favor, un Jayaya, te agradezco muchísimo para estar en otra oportunidad para hablar acerca de esto tan importante. Efectivamente, si es Filata, un gran Jayaya, y les invitamos a que puedan releer el texto, trabajo de Sinclair Thompson. Un gran Jayaya, que estemos todos y todos Jayaya, hermano. Y de esta manera estamos avanzando todavía en esta comprensión del mundo andino. Y de esta manera, desde la Ciudad del Alto, nos vemos hasta el siguiente programa de aquí, en el Taipi, la comunidad de la vida.